Bueno, yo soy Israel, mucho gusto con todos. Tengo 31 años, estoy apenas empezando la tercera década de mi vida. Nací en una familia cristiana, estoy casado con mi esposa, justo ahí está mi alarma. Estoy casado con mi esposa que Pará, es pará. Ale. Juaco, cortamos, vale. Dale, dale. Tenía mi alarma de... Es que todavía no Tranqui, son tranqui. las 8. Recién Dale. tenía mi alarma, ¡hey! La reunión con Matthew. Bueno, Israel, te damos la bienvenida. Voz y pianista de la banda Twice. Así que bienvenido, Israel. Y bueno, contanos un poquito de quién sos, tu familia, de dónde venís y qué haces también. Muy bien. Bueno, yo soy Israel, tengo 31 años, soy de Lima, Perú. Estoy casado desde hace 5 años ya con mi esposa Ale, que es uh, la chica con la que canto y con la que lideramos este ministerio que se llama Twice. Llevamos de ministerio aproximadamente 8 años ya. Ujú. Y bueno, me encanta comer, me encanta hacer música. Está bueno, está bueno. Bueno, Israel, yo quería hacerte algunas preguntas con respecto, más allá de lo que es la música, Ujú. pero con respecto a lo que eh, sos vos fuera de las pantallas, fuera de lo que son los videos, de lo que es un poco más allá del YouTube. Ujú. Entonces, te quería preguntar, por ejemplo, ¿en qué momento recibiste a Cristo? Sí. Wow. Mira, no tengo la fecha exacta porque han habido bastantes momentos en los que yo he sentido que me he encontrado con Dios. Cabe mencionar que yo nací en una familia cristiana. Mi hermana Ujú. y yo somos dos en casa. Nacimos en una familia cristiana. Mis papás ya servían en la iglesia, eran misioneros y siempre estuvimos en la iglesia metidos, incluso desde muy pequeños en la escuela dominical. Creo que fue una transición de cuando yo estaba entrando al tercer año de secundaria, eh, Ujú. en el que estaba como un poquito, no tenía mucha seguridad de en qué lugar estar, si ya en la escuela de niños o ir al grupo de jóvenes. Y en la iglesia donde estábamos apenas estaba abriendo un grupo de adolescentes. Entonces empecé a ir ahí con mucho temor, con mucha vergüenza de que, ay, no, me verán muy pequeño o muy grande, qué sé yo. Pero creo que fue como los 17 años que en un campamento, un retiro que se hizo en la iglesia, acepté a Cristo como mi Salvador personal. Creo que fue en un tiempo de adoración. Yo no estaba sirviendo en la iglesia, creo, no recuerdo bien, pero fue como los 16 o 17 años. Así que si hacemos matemáticas, que son muy malo en eso, 31 menos 17. Bueno, ahí ustedes hacen matemática. Cada uno tiene la calculadora ahí en su piso. Eso. Pero bueno, también leía un poco sobre ustedes y Ajá. principalmente sobre ti. Y veía que tuviste, si bien tu familia cristiana, tuviste un momento difícil en tu vida con tus Ujú. padres, ¿puede ser? Oh, sí, wow, no sabía que estaba por ahí esa información. Sí, es algo con lo que luchamos bastante durante un tiempo. Todo pasó en esta época de secundaria, ¿no? Luego de primaria. No sé cómo se les dice en los países, pero en el high school, ¿no? Como que cuando ya uno está como preadolescente, adolescente, y habían problemas en casa y mis papás tuvieron casi que separarse, pero gracias a Dios no pasó eso. Ah, pero fue un momento muy difícil de crisis en la familia, porque uno siendo cristiano no piensa que van a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo cuando los papás estamos unos metidos en el ministerio y eso, pero como se dice esta frase, hasta en las mejores familias pasa. Entonces nos Ujú. afectó a mí y a mi hermana muchísimo. Luego, cuando yo he terminado el colegio, la escuela, también tuve un momento así de crisis espiritual en el que me alejé de la iglesia, pero creo que una pieza clave o piezas claves en mi relación con Dios o mi reconciliación con Él han sido mis padres, porque siempre han estado detrás mío recordándome las promesas de Dios o las promesas que muchos líderes o Dios mismo les había dado a mis padres para mi vida. Entonces ellos me recordaban, mi mamá me recordaba muchísimo cada vez que andaba metiendo la pata, quién era realmente, en quién debería estar mi identidad,
en quién debería estar invertido mi futuro, en el reino de Dios, o sea, que tenía un llamado, un propósito mucho más allá de lo que los placeres del mundo pueden ofrecernos. Así que me lo recordó siempre, a veces de buena manera, pero a veces como que con autoridad, con la chancla clásica esta que hablan, no sé si se dice eso en sus países, pero es esta sayonara o esta Sí, sí, sí. sandalia, sí, como tú sabes, la mano firme de los papás, pero creo que fue más o menos por ahí. Y sin duda que eso es un consejo también para los jóvenes, ¿no? Porque incluso deben haber varios jóvenes que están pasando por esa situación y es difícil encontrar un consejo de alguien que lo pasó, que lo vivió. Entonces, qué bueno eso de, bueno, de no alejarse y de estar ahí firmes esperando la respuesta de Dios y lo que Dios tiene para cada uno, ¿no? Totalmente. El propósito de Dios, y hoy lo puedes decir con firmeza y decir, bueno, Dios tenía algo para mí, ¿no? Sí, Y gracias Dios por eso. totalmente, sí, o sea, uno no se imagina, hasta el día de hoy no me creo lo que está pasando en mi vida, porque no sé si hay más preguntas acerca de esto, pero espero no adelantarme eso, Dale, dale, tranquilo. pero hay muchos factores que si uno ve mejor dicho, si el yo de 18 años, 19 años se sentara y vería y viera, perdón, lo que hay alrededor suyo, o sea, sus circunstancias, diría, ok, no hay futuro en mi vida, no hay ninguna oportunidad siquiera de estudiar en una universidad particular o privada, no hay economía, no hay ingresos, no hay contactos, o sea, solamente te vas a quedar en tu iglesia, nací en una familia no necesariamente acomodada, entonces había escasez a veces, amábamos a Dios, teníamos fe en Dios, pero eso no significaba de que habían problemas o dificultades económicas. Entonces, si miro atrás, no me la creo, o sea, sinceramente. Y creo que cada una de las decisiones que tomé, algunas equivocadas, muchas equivocadas, de alguna manera me enseñaron que Dios siempre tenía una oportunidad para mí, a pesar de cuán grande era la embarrada que había hecho o las equivocaciones que había hecho. O sea, su plan era mucho más grande del que yo me imaginaba, de que al tomar una decisión y salirme de esos malos hábitos o esas malas compañías, iba a ser como que ya, íbamos a estar más tranquilos. No, o sea, me voló la cabeza, me sigue volando la cabeza el saber de dónde Dios me sacó, de dónde y en dónde me está llevando, ¿no? Y de la mano de mi esposa. Uf, tantas cosas, pero bueno, va así. Y de algo de eso también habla el título de Twice, ¿no? Sí, twice es una palabra en inglés que se llama dos veces y estábamos buscando una frase, una palabra pequeña que pueda resumir el concepto de segunda oportunidad. Y es que cuando estábamos buscando un nombre, pasamos cada uno de los integrantes de los cuatro por distintas circunstancias en las que sentimos y vimos claramente que Dios nos estaba entregando una segunda oportunidad. Así que para tratar de hacer corta esa frase de segunda oportunidad, lo pusimos como twice, ¿no? Entonces Dios entregándonos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Muy bueno ese título. La verdad que yo cuando leía esa definición decía, es literal, es un Dios de dos oportunidades, y es así, y de muchas oportunidades, ¿no? Sí. Entonces, eso también es un mensaje para cada uno de los que nos mira. Si estás metiendo la pata, Dios te da una oportunidad más. Totalmente. Y es así. No hay otra cosa, Dios da oportunidades. Y mirá, Israel, yo quería preguntarte un poco más sobre la música. Y viendo que hay varias bandas de música que se están como desviando del mensaje bíblico, de lo que Dios quiere mostrar realmente, lo que Dios quiere expresar a través de los músicos, de realmente las personas que mucha gente los mira. Bueno, ¿cómo hacen ustedes o qué patrón siguen, por decirlo de una manera, para no desviarse? ¿Qué tanto buscan a Dios como para no desviarse en sus canciones, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro. Mira, yo he estado rodeado mucho durante todos los años de mi vida,
de varias denominaciones de iglesias, ¿no? O sea, ahora mismo estoy en una iglesia como súper independiente, somos pentecostales, por ejemplo, pero tenemos un equilibrio en algunas cosas, estamos súper metidos con tecnología, pero también yo me crié o crecí en una iglesia muy tradicional, no exactamente bautista, pero en el que había muchas reglas, algunas cosas que no nos permitían, y me acostumbré a eso, ¿no? Entonces he estado en ambos lugares, pero algo que siempre he buscado en una iglesia, y quiero empezar con eso para tratar de acoplar a lo que me dices, siempre hemos buscado una iglesia en la que la base de las enseñanzas, sea cual sea el método que se haga, siempre estén basadas en la palabra de Dios. Sea una dinámica, sea una noche de talento, o sea lo que sea, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que siempre tiene mucho más peso que cualquier idea humana de la que pueda haber ahí. Ideas se nos van a ocurrir un montón, pero creo que si no tienen un fundamento basado en la palabra de Dios, el fruto no va a ser duradero, como la palabra de Dios mismo promete, ¿no? Entonces, si llevo esto a la música, siempre mi esposa y yo hemos estado analizando las canciones que, en primer lugar, adaptábamos del inglés al español. Entonces, siempre elegíamos canciones que puedan funcionar con todas las personas en edades, hablando de edades, de nuestra congregación. Porque el motivo por el que hemos hecho covers durante mucho tiempo es porque queríamos cantar esas canciones en nuestra iglesia. Entonces, si no funcionaba en nuestra iglesia, y me refiero con funcionar a que si la iglesia no se centraba en Jesús, no se conectaba con el tiempo de alabanza, entonces no las usábamos, porque de repente solamente era una canción que me gustaba a mí o alguien en equipo de la alabanza. Entonces ese no era nuestro filtro era cuánto iba a ministrar esa canción a la iglesia, o cuánto iban a conectarse más rápido con Dios a través de la música, porque sabemos que es una herramienta. Entonces, este mismo ejemplo, este mismo patrón lo hemos llevado a Twice. Siempre hemos estado rodeados de gente. En primer lugar, nuestro tiempo con Dios es importantísimo. Creo que eso está de más, pero a veces nos olvidamos de lo que abunda en nuestro corazón, incluso es lo que más vamos a escribir. Y no importa cuánta teoría sepamos o cuántas clases o masterclasses de composición tengamos, hay algo adicional, hay algo especial en escribir una canción para Dios, o que va a ayudar a alguien en algún momento, pero que venga de alguien que tiene un espíritu conectado con el de Dios. Hay algo especial en esas canciones, ¿no? Que no las hay en otras canciones. Entonces, esa es una cosa. Y otra es, me encanta pensar en otro de mis personajes favoritos de la Biblia, además de David, que es Josué. Y yo recuerdo que hay una parte en su historia, cuando recién va a empezar su liderazgo, que está hablando con Dios de alguna manera. En el primer capítulo, literalmente, cuando le dice esfuérzate, dice valiente. Y Dios le hace recordar algo, le dice, recuerda los principios de Dios. Porque es importantísimo, o sea, si queremos hacer algo, si queremos ser buenos en algo, si queremos ser atrevidos o fuertes o valientes en algo, o hacer algo para lo que sea, tenemos que recordar la palabra de Dios, porque las escrituras son la palabra autorizada de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que construir nuestra vida, y también construir nuestras canciones, nuestra liturgia en la iglesia, todas las actividades que hagamos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre meditamos, qué tanto de contenido tiene esta canción, o con qué intenciones las hacemos. Y creo que es un filtro que siempre tiene que haber en nuestra vida como artistas, si quieres ponerlo así también. Que lo tienen como base. Sí, siempre, totalmente. Importantísimo. Y si en algún momento se nos va por ahí, tenemos a nuestro pastor, o tenemos a mi suegro, que también es pastor en una iglesia, o mi cuñada, la hermana de Ale, que ha estudiado teología. Entonces, como te digo, estamos rodeados de gente que nos han centrado mucho en decir verdades bíblicas. Está muy bueno eso. Y más relacionado a esto también, estamos para ti, ¿no? Para vos, ¿cómo enriquece la música cristiana a los cristianos mismos? Porque explico un poquito la pregunta. Porque muchas veces está ese dilema de decir, bueno, los cristianos también pueden escuchar música secular. ¿Por qué no escuchar varios tipos de música?
Bueno, ¿qué tanto enriquece la música cristiana a un cristiano? Para vos, ¿no? Tu Sí. opinión. Sí, totalmente. Ahí hay un mundo de, como de posturas acerca de lo de escuchar música cristiana. Yo lo pongo como en términos fáciles, ¿no? Eh, yo creo que las herramientas que uno usa, por ejemplo, en una carpintería como un martillo o algo por el estilo, pueden servir para dos cosas. Pueden servir para hacerle daño a alguien o para construir algo, ¿no? Entonces lo pongo Ujú. como ese ejemplo. La música puede tener ese poder. Puede tener el poder de destruir, tumbar algo, y eso puede ser tumbar principios, tumbar sueños, Valores. tumbar emociones, etcétera. Pero también tiene el poder para construir. Y no solamente hablando de cosas espirituales, o sea, sé que estamos refiriéndonos a gente cristiana, ¿no? Sí, sí, Creo sí. que construir una relación con Dios eh, es clave la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, la oración, un tiempo de alabanza, o sea, cuando escuchas alabanzas te conectas con Dios porque tu espíritu, tus emociones, todo está tan conectado en ese momento con Dios que creces, que anhelas más de esos tiempos, ¿no? Pero también creo que la música que escuchamos tenemos que poner el filtro de qué otras cosas nos ayudan, en qué otras áreas de nuestra vida nos ayudan a crecer. Si es la parte de creatividad, me parece válido el escuchar, qué sé yo, otro tipo de género que no estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, hace años teníamos este estigma con la música reggaetón o la urbana, o que nunca iba a entrar a la iglesia, pero hoy en día ves que está y mucha gente es alcanzada con el evangelio, con eso. A algunos no les gusta y todo bien con eso, porque no Ujú. tiene que gustarte, ¿no? Pero hay música urbana que llega a ciertas personas y que está genial. Entonces yo me puse a estudiar esa música, sus patrones armónicos, la melodía, el ritmo, lo que sea, y me enriqueció de alguna manera. Pero no hubo una barrera entre mi relación con Dios. Ahora, tenemos que ser muy sabios en qué tipo de... Hay cosas muy obvias, ¿no? Pero tenemos Ajá. que ser muy sabios en qué, en cuál es nuestro filtro de llenar un playlist o una lista de reproducción en Spotify, ¿no? Si por ahí está metido algo que te va a recordar algo, una situación, o simplemente no te va a enseñar nada y te va a Ujú. enseñar algo malo, pues es tan sencillo como elegir a veces tus amistades, ¿no? Bueno, y relacionado a esto, Twice, ¿cuál es el propósito y función de sus canciones? ¿No? Ahora está sacando nuevas canciones, la cuarentena se ve que los impulsó a sacar muchas canciones y eso está bueno. Pero ¿cuál es su propósito en cada canción? Sí, siempre ha sido, sí, y siempre creo que va a ser la misión de Twice, o sea, cuál es la misión de nuestro ministerio, siempre es el equipar a equipos de alabanza o adoradores de la iglesia local. Sí, siempre ha sido eso, ¿no? Uh, porque creo que todos podemos ser adoradores, no solamente músicos o cantantes. Creo que todos Ujú. podemos convertirnos como adoradores. Y estas canciones que podemos nosotros sacar, si en algún momento acompañan a alguien en alguna temporada de sus vidas, gloria a Dios por eso. Si en algún momento estas canciones son hechas o usadas para cantarse en el tiempo de alabanza, gloria a Dios también por eso. Creo que simplemente tenemos estas herramientas para que alguien más allá afuera pueda escucharlas, pueda usarlas, pueda cantarlas, pueda hacer sus versiones, pueda servirse de estas herramientas, ¿no? Creo que hemos tenido muy claro que somos parte de algo mucho más macro Ujú. y que simplemente somos pequeñas ramitas o herramientas de lo que está haciendo Dios en toda Latinoamérica. Yo estoy 100% seguro que hay algo especial en estos años que vienen y lo que está pasando con Latinoamérica, con la música en español. Así que nos hemos metido en ese río y queremos ser parte de eso, por eso estamos sacando algunas canciones por ahí. Bueno, si bien en este punto de estar creciendo dentro de la música, hay una parte que van a sentir atracción por la fama, ¿verdad? Y, Mm. y bueno, ¿hasta qué punto ese de el creerse ser importante, si han caído en eso, de creerse llevar la gloria para ustedes y no dar la gloria hacia Dios? ¿No? Qué difícil eso, ¿no? De ser tentados por eso. ¿Les ha pasado, verdad? ¿O no? Creo que nos ha pasado a todos cuando esta palabra que voy a decir
aparece en nuestro día a día, que es influencia, ¿no? Porque cuando tenemos un poquitito de influencia, es decir, cuando tenemos a alguien atrás que mira, que nos está viendo y que de alguna manera copia algo de lo que hacemos, ya ejercemos algo de influencia, de liderazgo, si quieres llamarlo así. Entonces, nos ha pasado que nos hemos creído muy autosuficientes con nuestra vida espiritual y con nuestra manera de congregar, el hablar de congregar específicamente, ¿no? Hubo un tiempo en nuestra carrera, te estoy hablando hace 2, 3 años atrás, o de repente un poquito más, en el que viajamos un montón, muchísimo. O sea, había momentos en los que viajábamos 2 o 2 meses seguidos o 9 semanas seguidas, no estábamos en casa y solamente nos dedicábamos a tocar en un concierto en otra iglesia y era genial, era increíble. O sea, era un sueño hecho realidad de cada uno de nosotros, literalmente mucho más jóvenes de lo que estábamos ahora, teníamos muchas más energías para dormir poquitas horas y terminar la noche cantando en una iglesia pequeña, grande, lo que sea. Era hermoso dar, ministrar a las personas y ser usados por Dios. Pero sentíamos que faltaba algo muy personal en cada uno de nosotros. Teníamos nuestros tiempos de devocionales juntos, orábamos juntos antes de los conciertos, pero faltaba el factor de la conexión con una comunidad de fe. Entonces hubo un tiempo en nuestra carrera, en nuestro ministerio, en el que no íbamos a una iglesia, no congregamos, no rendíamos cuentas. Todas estas cosas en las que creo que son importantísimos para poder crecer en nuestra fe y como comunidad, porque no hemos sido diseñados ninguno de nosotros para andar solos, ¿no? Para andar ahí a la deriva espiritualmente hablando, por más de que estemos haciendo la obra de Dios. Y eso me hizo recordar mucho eso, ¿no? Que a veces pensamos que el hacer la obra de Dios es más que es suficiente para tener una buena comunión o relación con Dios, y no lo era, faltaba algo más. Y cuando descubrimos eso y volvimos y dijimos, ok, vamos a ordenar nuestro tiempo, nuestras prioridades, necesitamos congregar, necesitamos dar tiempo a nuestra familia, necesitamos darle prioridad a otras cosas, empezamos a crecer mucho más, empezamos a valorar mucho más nuestra casa y también los momentos que estábamos fuera de ella. Entonces creo que como ministerio hubo un cambio ahí de 180 completamente, en el que nos dimos cuenta de que el hecho de que seamos conocidos de alguna manera en algunos países no nos hacía superhéroes, no nos hacía invencibles de caer en alguna tentación o de aprender malos hábitos. Entonces, creo que cuando ejercemos influencia se nos olvida a veces eso, un poquitito. Y tomándolo desde otro punto de vista, creo que influencia es buena porque te da una voz que de repente otros no tienen, una voz que tienes que saber usar, porque como dije al inicio de esta parte, hay gente que te va a ver, hay gente que te va a seguir y hay gente que va a estar buscando en qué cosas te equivocas. Y creo que mientras más disfraces o mientras más aparentes que todo anda súper bien en una foto o en un reel, en un videíto de Instagram, más impactante va a ser cuando te equivoques en un momento. Y lo vas a hacer y lo vamos a hacer. Se nos pasó que publicamos una canción que a la gente no le gustó, o por ahí de fondo salió una música o un videoclip no les gustó. Entonces, cuando recibimos crítica, cuando recibimos un poquito de rechazo en redes sociales, a uno le choca cuando no sabe dónde está parado. Hace tiempo revisaba mucho los comentarios y había mucha gente que le gustaba la música, como también había muchos haters, mucha gente que escribía comentarios negativos. Entonces, ahí uno se evalúa, ¿no? ¿Por qué me debería chocar esto si lo que está diciendo de repente es cierto? ¿Por qué debería afectarme eso? No debería afectarme, ¿no? O simplemente hoy en día ya los revisamos con un poquito más de madurez y oramos por esas personas para que Dios no los castigue. No, mentira, sino como que nos ponemos en otra actitud, ¿no? Creo que influencia es buena, creo que es importantísimo para alcanzar a lugares, a personas y lugares en los que no podíamos hacerlo antes, pero creo que es como igual, como un martillo, como un cuchillo, tienes que tener mucho cuidado de no hacerte daño, sino construir. Bueno, yo más bien capaz que ya la respondiste en sí, pero yo me preguntaba eso.
Mm. Más allá del tiempo de ensayo, de alabanza, ¿qué tiempos tienen entre ustedes como grupo de leer la Biblia, de estar en comunión con Dios, grupalmente e individualmente, ¿no? Porque esto no es que somos primos de Dios, no es somos nietos de Dios, Mm. sino que o somos hijos o no somos nada de Dios, ¿no? Sí, Porque es así, la comunión es directa con Dios. Aunque tus sí, padres, como vos bien dijiste, fueron a la iglesia, estuvieron comprometidos con la iglesia, vos no recibiste la herencia de ser salvo, sino que vos tuviste que decidir por sí solo. claro. Y eso es importante también. Sí, sí, totalmente. Hay tiempo para todo eso. Por ejemplo, nosotros intentamos el año pasado hacer como devocionales por Zoom o por videollamada y no nos salió. No nos salió porque algo que me encanta de nuestra banda o del grupo de amigos y la familia que somos, porque somos familia, porque nos amamos muchísimo, nos queremos mucho, nos cuidamos mucho, es que somos de iglesias diferentes, de denominaciones diferentes. Entonces, Ajá. nuestra iglesia, como te conté, se llama Camino de Vida. eh, y nos amamos y me encanta, siempre me ha gustado Camino de Vida y me encanta estar en esta temporada de mi vida aquí y crecer y estar con mi esposa. Y ellos están en otra iglesia que tiene otro corte, ¿no? Claro, Otros modos, otras maneras. Entonces, en esos devocionales que intentábamos y hablábamos acerca de qué Dios habría hablado o qué comentario bíblico habíamos usado, lo que sea, ahí venía como que la controversia, no, pero esto, no, pero este autor dice lo esto, no, pero ese autor le descubrieron no sé qué cosa. claro. Entonces, ya nos mareamos y dijimos, no, mejor vamos a, cada uno haga sus devocionales personales y luego, si quieren, nos juntamos para orar y componer algo juntos o compartirles algo, qué sé yo, que sea muy casual, que sea muy, muy casual, porque valoramos también nuestro tiempo juntos, pero también respetamos mucho su tiempo como comunidad de iglesia, ¿no? De cada uno de ellos. Ujú. Bueno, Israel, como última pregunta, eh, te voy a pedir que me digas qué significa para vos la cruz. Wow. Yo creo que la cruz es el recordatorio de todos nosotros de un destino al que nos íbamos, un pago o una condena que nos pertenecía a nosotros y que Ujú. fue tomada por Cristo Jesús y que no tenemos que hacer nada más que decirle sí, quiero que seas el Señor de mi vida y para que podamos vivir en la libertad que nos dio a través de su muerte, ¿no? Creo que la cruz es el inicio de nuestra salvación, creo que es el inicio de nuestras nuevas oportunidades, ¿no? Creo que la cruz habla de amor, la cruz habla de gracia, la cruz habla acerca de sacrificio y este versículo que habla acerca de que no hay mayor amor que aquel que da su vida por el otro, ¿no? Nadie podría hacer eso. A veces decimos por un familiar, sí, lo haríamos, pero cuando estamos ahí es difícil. Pero Ujú. Dios se desprendió, se despojó de su santidad, o sea, de su deidad, se hizo hombre, vino a morir por nosotros y la cruz nos recuerda eso, ¿no? Que es el inicio, porque igual pienso de que la cruz se queda ahí, está vacía, porque Cristo tuvo que resucitar para hacer todo nuevo en ese momento. Ujú. Bueno, Israel, tenías un pensamiento pequeño para nosotros. Si querés, lo das ahora y después terminamos con algo Dale. que nos quieras dejar con tu guitarrita. Sí, claro que sí. Bueno, yo estaba pensando en... eh, hoy en día es mucho más difícil conectar, no sé si pasa en sus países o eso, pero conectarse online con un adolescente, con un joven, ¿no? Es más difícil. O sea, si antes era difícil, como buscar maneras de que este culto sea especial para evangelizar a alguien y qué sé yo, y que vayan se impacten también con la reunión y también con el evangelio y todo eso. Si antes era difícil, creo que hoy ha sido mucho más difícil, ha sido mucho más el reto. Entonces la gente Sí. empieza a cuestionarse por qué servir a Dios, ¿no? ¿Por qué servimos a Dios, ¿no? ¿Por qué
no estudiar solamente y trabajar y ya? ¿Por qué debería tomar tiempo? ¿Por qué debería invertir mi dinero, mis fuerzas en servir a Dios? Entonces he estado pensando mucho en qué responderle a las personas que están haciendo eso. Y de repente si alguien se está preguntando eso, yo he pensado como algunas cositas, ¿no? Y en mi vida, creo que servir a Dios siempre me ha puesto en el camino correcto. Y vuelvo a hablar acerca de mis padres, ¿no? Porque ellos creo que leían mucho Proverbios porque leían este capítulo, este versículo que decía que debían instruir al niño en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, todavía no soy tan viejo, no se va a apartar de él. Y esto creo que nos muestra que la forma como te crían, cómo te comportas, los hábitos que vas a formar en tu juventud, influyen en quién va a ser, en quién vas a ser más adelante, ¿no? Entonces, tenemos que valorar mucho con qué nos estamos influenciando, ¿no? Y el servir a Dios nos pone en el camino correcto, porque nos va a rodear de gente que nos va a influenciar para bien, no solamente en el ámbito cristiano, o sea, en la iglesia, porque vamos a poder evangelizar y eso, sino también en las decisiones que vamos a tomar en las demás cosas. Qué estudiar, con quién casarnos, en dónde vivir, en qué trabajar. O sea, la Biblia está llena de principios y el servir a Dios está lleno tanto de principios, de sabiduría, que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? Y otra cosa que he pensado de por qué servir a Dios es porque siempre Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Como adolescentes, a veces como jóvenes, uno no tiene forma de saber qué es lo mejor para tu vida, ¿no? ¿Cómo podríamos saber qué es lo mejor para tu vida si no nos equivocamos? Esa es la clásica pregunta, ¿no? No sabemos qué cosas o sea, qué circunstancias nos va a deparar en el futuro o qué decisiones van a afectar a esas posibilidades, pero Dios sabe, me encanta lo que dice en su palabra, creo que es en Isaías 55, que habla como parafraseando, voy a decirlo, como yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan, ¿no? Mis pensamientos y mis acciones, Dios te está diciendo eso, ¿no? Está muy por encima de lo que tú puedes pensar. Son más altos que los cielos, dice, les juro que es así. Hay una traducción que dice que les juro que es así. Y uno de los beneficios de servir a Dios es que Él te va a revelar su voluntad para ti. Cuando confías en la voluntad de Dios, vas a darte cuenta de que no hay necesidad de qué preocuparse, ¿no? Otra cosita, otro motivo por el servir a Dios es que he descubierto que incluso las cosas malas pueden resultar buenas. Incluso las cosas malas que te pasan pueden ser de bendición para ti y pueden entregarte un testimonio que puede servirle a demás personas. Creo que todos los que escuchan esto o los que ven esto tienen un testimonio personal y se preguntan ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Pero servir a Dios, incluso cuando llegan problemas o circunstancias, pues tienes que darte cuenta de que Dios puede sacar algo bueno de ellos. Otra cosa que puedo atestiguar personalmente, ¿no? Es que cuando te concentras en servir a Dios, los problemas no parecen tan desalentadores, sino te das cuenta que son procesos en los que vas a pasar, ¿no? Eres como que capaz de ver con nueva perspectiva las cosas, desde otro punto de vista, ¿no? Y Romanos 8:28 habla acerca de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y solo para terminar, servir a Dios, y soy una persona muy habladora, pero siempre he dicho que servir a Dios te da alegría, te da como gozo. Y no es fácil de explicar eso, ¿no? Simplemente hay una sensación de plenitud, hay una sensación de paz cuando estás sirviendo a Dios, ¿no? No tienes necesidad de qué preocuparte, encuentras alegría todos los días, gozo todos los días, ¿no? Romanos 15:13 habla acerca de eso, ¿no? Que Dios es el que nos da seguridad, ¿no? Él mismo nos va a llenar de alegría, que nos dé paz tras confiar en Él, el poder del Espíritu Santo nos llene de esperanza. Entonces todos los beneficios que tenemos por servir a Dios creo que se quedan grandes en comparación a no hacerlo. ¿Por qué perder? No tienes nada que perder. Anda, sirve a Dios. Estás en el mejor tiempo de tu vida. Seas joven, adolescente, o si de repente eres anciano o adulto como yo, 30 para arriba, hazlo. Mira todos los beneficios que tienes. Así que eso quería compartir. Bueno, muchas gracias, Israel, por este tiempo. Y bueno, nada, agarrá la guitarrita. Sí.
Vamos a ver si me sale Y este tiempo. te escuchamos. Bueno, a ver, vamos a escuchar. Voy a tocar una canción que acaba de salir hace poco, que se llama Que no se apague tu luz. Si no la han escuchado, háganlo. Me encanta esta canción, primero porque es muy divertida de tocar y de cantar, pero segunda porque al cantarla y divertirnos escuchándola podemos recordar cuál es nuestra misión aquí en la Tierra, ¿no? Que hemos sido enviados para hacer luz, ¿no? Y Juan 8:12 habla acerca de eso, ¿no? Hay muchos versículos que hablan acerca de nosotros siendo luz y cómo podemos reflejar la luz. Y Mateo 5:14 es el que habla acerca de que nosotros somos la luz del mundo. Y me encanta cómo nos compara como una ciudad, un monte, ¿no? Entonces esta canción está inspirada en eso. Voy a buscar la letra porque si no me acuerdo. Suele pasar con sus propias canciones. Así que ahí vamos. Dicen que debo callarme, que lo debo esconder, pero el gozo que tengo no lo puedo contener. Ilumina de color lo que estaba gris, con la luz que enciende todo nuestro ser. Que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando. Hermosura en lo alto, abre tu corazón. Este mundo espera hoy que no se apague tu luz. Dicen que soy loco y no quieren creer que la luz es locura a quien no puede ver. Ilumina de color toda la oscuridad, la luz que enciende todo lugar. Que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando. Hermosura en lo alto, abre tu corazón. Este mundo espera hoy que no se apague tu luz. Que no se apague tu luz. Esta luz la dejaré brillar. 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 Que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se va, que no se apague tu luz, no escondas la esperanza que está en Jesús. La oscuridad se acaba, tu luz está brillando. Hermosura en lo alto, abre tu corazón. Este mundo espera hoy que no se apague tu luz. Ahí va. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Israel, por este tiempo. Claro que sí. Por estar con nosotros y bueno, agradecerte simplemente. Por supuesto, cuando quiera, aquí para servirles. Ánimo, sigan adelante. Bueno. Nos vemos. Cuídense. Bye bye.